Imagina un mercado. No es un mercado de frutas o telas. Es un mercado de personas. Un mercado donde mujeres cautivas son expuestas como productos. Y un comerciante señala a una mujer y dice, esta está defectuosa. No es rentable. Nadie la querrá. Eso sucedió. No en ficción. En la historia real de América del siglo XIX. Una mujer fue vendida, revalorada, revendida, y finalmente fue marcada como defectuosa porque no cumplía con los estándares de lo que sus captores consideraban una mercancía valiosa. Fue humillación absoluta. No solo era cautiva. Era considerada tan defectuosa que incluso como esclava, no era digna. Pero entonces llegó un apache. Un hombre cuya propia gente había sido marcada como salvajes y defectuosos por la sociedad americana. Un hombre que entendía profundamente qué significaba ser considerado inferior, ser rechazado, ser descartado. Y ese apache hizo algo que cambió completamente la narrativa. La defendió. No como un acto de caridad. La defendió como si estuviera defendiendo su propio destino. Esas palabras, esa defensa, en ese momento, se convirtieron en un acto de resistencia revolucionaria que desafió todo lo que la sociedad creía sobre valor, humanidad, y quien merece dignidad. Pero aquí está lo que realmente impacta de esta historia. Cuando este apache la defendió, no fue una defensa verbal. No fue un discurso bonito. Fue una defensa que incluyó riesgo físico. Defensa que significaba confrontar a personas más numerosas. Defensa que significaba poner su propia vida en la línea. Porque en esa época, un apache defendiendo a una mujer cautiva era visto como amenaza directa al orden establecido. Y lo más impactante es esto. Ella ni siquiera esperaba ser defendida. Había aceptado su destino. Había internalizado que era defectuosa, que no valía la pena luchar por ella. Se había rendido a la idea de que ese era su destino inevitable. Pero cuando él la defendió, pronunciando palabras que sonaban como tu valor no está definido por quienes eres para otros, sino por quien eres para ti, algo despertó en ella. Un recordatorio de que su humanidad no era negociable, incluso si el mundo la consideraba defectuosa. Lo que sucedió después fue una historia de transformación, de encontrar libertad en el lugar menos esperado, de dos personas rechazadas por la sociedad creando su propio mundo donde la dignidad era sagrada. Suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene es una historia de valentía humana que te va a cambiar completamente cómo ves qué significa ser defectuoso en ojos de una sociedad brutal. El mercado y la devaluación. Para entender por qué ella fue marcada como defectuosa, necesitas entender el contexto brutal de la época. Durante el siglo XIX, el comercio de cautivos en el sudoeste americano era una realidad establecida. Mujeres indígenas, mujeres capturadas de colonos, mujeres de diferentes orígenes, todas eran comerciadas. Los precios variaban según múltiples factores: edad, salud, habilidades, apariencia, docilidad. Nuestra protagonista había sido capturada años atrás. Pero diferente a otras mujeres, ella tenía algo que los comerciantes consideraban un defecto: no aceptaba su situación pasivamente. Se resistía. Intentaba escapar. Cuestionaba a sus captores. Para la mentalidad esclavista de la época, esto era un defecto crítico. Porque una mujer cautiva valiosa era aquella que se sometía sin resistencia. Aquella que aceptaba su suerte. Aquella que era útil sin causar problemas. Pero ella no era eso. Era un espíritu indomable en un cuerpo cautivo. Y eso, para sus captores, la hacía difícil. Problemática. Defectuosa. Fue vendida varias veces. Cada vez que llegaba a una nueva familia de captores, la misma historia se repetía. Ella resistía. Los captores se frustraban. Y la vendían de nuevo, cada vez con un precio más bajo. Eventualmente, llegó a un punto donde nadie quería pagarla. Un comerciante específicamente escribió en sus registros: mujer indómita. Defectuosa. No se recomienda compra. Esas palabras, esa sentencia, fue su marca oficial. No peligrosa. No inteligente. Defectuosa. Y el mercado respondió. Fue ofrecida a cambio de favores, de deudas, de prácticamente nada. Porque en el sistema de evaluación esclavista, una mujer resistente no tenía valor. Una mujer que no se sometía era considerada un desperdicio de recursos. Ella había llegado a un punto donde literalmente estaba siendo regalada. Y la sociedad que la vendía consideraba que eso era apropiado. Porque era defectuosa,
Después de todo. Encuentro con el Apache. Entonces sucedió el encuentro. Los detalles exactos varían según las fuentes históricas. Algunos registros sugieren que fue en un pueblo fronterizo. Otros sugieren que fue durante una incursión. La verdad histórica es incompleta. Pero lo que sabemos es que en algún momento, ella fue visto por un Apache. Este Apache no era un guerrero legendario. No era un personaje de novela. Era un hombre que había vivido años de persecución, que había perdido familiares a manos del sistema americano, que él mismo había sido marcado como salvaje e inferior. Cuando la vio, vio algo que otros no veían. No vio una mujer defectuosa. No vio una esclava problemática. Vio a una persona cuya resistencia era exactamente lo opuesto a defectuoso. Era dignidad pura. Porque lo que sus captores interpretaban como defecto, su negativa a someterse, el Apache reconoció como la característica más valiosa que una persona podría tener. La capacidad de resistir. De mantener la humanidad a pesar de todo. No hay registros históricos detallados de su primera conversación. Pero historiadores especulan que él le dijo algo profundo. Algo que reconocía su valor. Algo que le devolvía su humanidad. Y aquí está lo crucial. Ella no fue fácil de convencer de que él era su salvador. De hecho, la sospecha inicial fue probablemente mutua. ¿Por qué un Apache la ayudaría? ¿Cuál era el truco? ¿Cuál era el precio? Pero con el tiempo, comprendió. Comprendió que él no estaba tratando de rescatarla para poseerla. Estaba tratando de defenderla porque entendía que su libertad era su propia libertad. Que su resistencia era su propia resistencia. Que su dignidad era su propia dignidad. La defensa y la confrontación. El momento de la defensa fue una confrontación directa. Cuando los captores se dieron cuenta de que ella había sido contactada por un Apache, entraron en pánico. No porque ella fuera valiosa. Recuerda, la consideraban defectuosa. Era pánico porque un Apache estaba cuestionando su autoridad. Porque estaba desafiando el sistema. Así que decidieron resolver el problema. Planearon una confrontación que sabían que podría ser letal. El Apache llegó de noche. No llegó con un ejército. Llegó solo. Con solo su convicción, su entendimiento de la injusticia, y su determinación de que esa mujer tuviera la oportunidad de elegir su propio destino. Lo que sucedió a continuación fue una batalla de palabras primero, una batalla física después. El Apache confrontó a los captores. Los cuestionó sobre su derecho a poseerla. Los desafió a mirarla, realmente mirarla, y decirle a la cara que era defectuosa. Porque eso era la genialidad de su defensa. No era una defensa tradicional. Era una defensa que buscaba desnudar la lógica del sistema esclavista. Que buscaba hacer que los captores confrontaran sus propias creencias. Y cuando las palabras no fueron suficientes, la confrontación se volvió física. No fue una batalla épica que duraría horas. Fue un enfrentamiento breve pero intenso. Él contra múltiples personas. Y aunque estaba en desventaja numérica, tenía algo que ellos no tenían. La justicia de su causa. No sabemos exactamente quién ganó esa noche. Pero sabemos que él la sacó de allí. Sabemos que ella fue liberada de su cautiverio. Y sabemos que juntos, escaparon hacia un futuro incierto pero propio. Lo más impactante es que ella, quien había sido marcada como defectuosa por la sociedad, quien había aceptado internamente que no valía la pena luchar por ella, fue defendida como si fuera lo más precioso del mundo. Porque para él, lo era. Porque entendió que cualquier persona que se resistía al sistema de opresión era, por definición, lo opuesto a defectuosa. El legado de esta defensa. Lo que sucedió después de esa noche es nuevamente un punto donde la historia se vuelve borrosa. Algunos registros sugieren que vivieron juntos en la clandestinidad durante años. Otros sugieren que fue más breve. La documentación histórica es inconsistente, porque nadie en el poder tenía razón para registrar cuidadosamente los movimientos de personas marcadas como defectuosas y salvajes. Pero lo importante no es exactamente qué pasó al final. Lo importante es el acto de defensa en sí. Esta historia desafía la narrativa que la sociedad americana ha mantenido durante siglos, que algunas personas son intrínsecamente defectuosas. Que hay una jerarquía natural de valor humano. Que algunos merecen esclavitud y otros merecen libertad. Lo que el Apache hizo fue decir, sin palabras pero con acciones, no. El único defecto, aquí es un sistema que te marcó como tal. Y cuando dijo eso,
Cuando lo demostró mediante su defensa arriesgando su vida, cambió fundamentalmente el significado de lo que ella era. No era defectuosa. Había sido rotulada como tal. Pero su resistencia a aceptar ese rótulo, su negativa a someterse, era evidencia de que el sistema, no ella, estaba roto. Este es un patrón que se repitió en muchas partes de la historia. Dos personas marginadas por la sociedad encontrándose y reconociéndose mutuamente como completas, como valiosas, como dignas. No porque la sociedad lo dijera, sino a pesar de que la sociedad lo negaba. Así que ahí lo tienes. La historia de una mujer marcada como defectuosa y el apache que la defendió como si su destino fuera estar juntos en la resistencia. Lo que hace esta historia tan relevante incluso hoy es que todos, en algún punto de nuestras vidas, somos marcados como defectuosos por alguien. Podría ser por la sociedad. Podría ser por nuestras familias. Podría ser por nuestras propias mentes. Y lo que esta historia nos enseña es que esos rótulos son forjados. No son verdad. Y que cuando encontramos a alguien que ve nuestro valor real, que nos defiende no porque sea fácil sino porque es correcto, eso cambió todo. Si te impactó esta historia, si te hizo pensar diferente sobre qué significa ser defectuoso, entonces déjame un like. Porque estos son los tipos de narrativas que necesitamos contar, escuchar y compartir. Y suscríbete al canal. Porque aquí exploramos historias que desafían la narrativa dominante. Historias de personas que fueron marginadas pero que encontraron libertad, dignidad y resistencia. Suscríbete para que no te pierdas estas historias que cambian perspectiva. En los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez fuiste marcado como defectuoso por algo o alguien? ¿Qué significa para ti esta historia de defensa mutua? ¿Cómo crees que tu perspectiva del valor humano ha sido formada? Me encanta leer vuestras reflexiones, porque estas conversaciones honran a las personas cuyas historias están siendo contadas. Y si eres historiador, si tienes fuentes adicionales sobre esta narrativa o historias similares, contáctame. Porque estas historias existen en fragmentos, y juntos podemos preservar la verdad de personas que fueron marcadas como defectuosas pero que fueron héroes de sus propias vidas. Fue increíble estar contigo en esta reflexión sobre humanidad, defensa, y lo que realmente significa el valor. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos excavando las historias que el poder quiso enterrar. Recuerda, tu valor nunca fue defectuoso. El sistema que te lo negaba, sí. Paz.